Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal, donde exploramos las profundidades de las historias bíblicas y su relevancia eterna para el pueblo de Dios. Hoy nos sumergimos en la fascinante historia del profeta Jonás, en un relato donde la desobediencia, la misericordia y el plan de redención divino son manifestados para poder ver a Dios mismo obrando con su gran amor y misericordia por el ser humano. La narrativa comienza con un mandato divino. Dios le habla a Jonás, hijo de Amitai, y le encomienda una misión. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Esta orden, registrada en Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2, nos marca el comienzo de un viaje que trasciende el mero espacio físico, adentrándose en las complicadas fronteras del alma humana y la soberanía final de Dios. La gran ciudad de Nínive era una metrópolis asiria de renombre en su época y es descrita como una ciudad de gran maldad a los ojos del Señor. La magnitud de su iniquidad ya había escalado hasta el cielo, provocando la intervención divina. Sin embargo, lo que sigue es una muestra de la naturaleza compleja y a menudo inesperada de la obediencia y la fe. El profeta Jonás recibe una encomienda difícil y, enfrentado a la magnitud de su tarea, elige huir. Pero su huida no es meramente física, es una franca rebelión contra la voluntad divina causada por el temor. Acto seguido, Jonás se dirige a Jope y embarca hacia Tarsis, buscando escapar de la presencia del Señor. Este acto de desobediencia nos introduce a un tema central: la imposibilidad de huir de Dios y de su plan para nuestras vidas. Mientras Jonás se encuentra en el mar andando en la dirección opuesta al plan divino, el Señor envía un poderoso viento sobre el mar, desatando una violenta tempestad que amenaza con destruir el barco. Los marineros, aterrorizados por la magnitud de la tempestad, claman cada uno a su Dios y buscan desesperadamente una solución, mientras Jonás duerme en la bodega. Esta ironía, donde el profeta de Dios es el único inerte en medio del caos, es reveladora. El capitán de la nave, en un intento de salvación, despierta a Jonás y le pide que clame a su Dios, señalando que quizás su intervención podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es aquí donde la narrativa nos confronta con un principio profundo y perturbador. En ocasiones son aquellos hombres ajenos a la fe los que actúan más diligentemente en momentos de crisis. El clímax de este episodio marítimo llega cuando, tras descubrirse que Jonás es la causa de la tormenta, los marineros, inicialmente reacios, lo lanzan al mar, cesando así la tempestad. Esta acción, precedida por un sacrificio y una promesa al Señor, demuestra un giro espiritual en estos hombres, quienes reconocen la soberanía del Dios de Jonás por encima de sus propias deidades. Jonás, por su parte, es tragado por un gran pez, preparado por Dios para este propósito. Aquí, en el vientre del pez, Jonás encara las consecuencias de su fuga y se ve forzado a confrontar su maltrecha relación con Dios. Desde esta oscura morada, Jonás ora al Señor, reconociendo su gran misericordia y prometiendo cumplimiento y alabanza. Este momento de introspección y de arrepentimiento de Jonás es crucial, pues recalca una de las verdades más poderosas de la fe: nunca es tarde para volvernos a Dios, y así, después de 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, esta historia termina con Jonás siendo escupido en tierra firme, y ya listo para poder enfrentar nuevamente la misión que Dios le ha encomendado. Este episodio fue citado por Jesús hablando de su muerte y resurrección en Mateo 12, versículo 40, diciendo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Esta jornada de Jonás, llena de simbolismo y enseñanzas, es un recordatorio palpable de la persistente misericordia divina, incluso frente a nuestros actos de rebeldía por no saber aceptar su voluntad para nosotros. Y seguimos en nuestro viaje por la vida de Jonás, ahora ya en tierra firme, pero en una nueva encrucijada de obediencia a la voluntad divina. Dios se dirige nuevamente a Jonás, reiterando su mandato con una insistencia que resuena en el corazón del profeta: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta repetición del mandato divino no es un simple eco de una orden previa, es una segunda oportunidad para Jonás, es un gesto de misericordia y de paciencia que define el carácter amoroso de Dios. Jonás, transformado por su experiencia dentro del pez, ahora elige obedecer. Se dirige a Nínive, posiblemente con reservas y temores, pero decidido a obedecer al llamado. La magnitud de la ciudad es un símbolo de la gran tarea que tiene por delante. La Biblia describe a Nínive como una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. Y es aquí donde Jonás proclama un mensaje de condenación por causa del pecado. Dentro de 40 días, toda la ciudad de Nínive será destruida. Pero la reacción de los ninivitas es inesperada para el profeta y profundamente conmovedora. Aunque históricamente conocidos por su crueldad y maldad, los ciudadanos de Nínive, desde el más humilde hasta el más alto en jerarquía, creen en el mensaje de Dios. En un acto colectivo de humildad y arrepentimiento, declaran un ayuno y se cubren con tela de saco. Esta respuesta de los ninivitas es un poderoso recordatorio del corazón del mensaje de Dios en los evangelios. No importa cuán lejos hayamos ido en nuestro pecado, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta. El rey de Nínive, en un gesto de liderazgo espiritual poco común, se une a su pueblo en señal de luto y decreta un ayuno nacional, incluso para los animales, pidiendo a todos los ninivitas que clamen a Dios, se aparten de sus malos caminos y dejen toda violencia. Su proclama encierra una pregunta que resuena a través de los tiempos. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Aquí, el rey articula una esperanza universal, la posibilidad de redención a pesar del juicio merecido. La respuesta de Dios a esta transformación masiva es tanto profunda como instructiva. Al ver su sincero arrepentimiento, Dios se conmueve a misericordia y decide no llevar a cabo la destrucción prometida. Este cambio divino no se basa en una inconstancia o indecisión. Al contrario, refleja el corazón de un Dios que desea más la redención que el castigo, un Dios cuyo amor y misericordia superan su ira. Pero en un giro inesperado, este desenlace no trae alegría para Jonás. Por el contrario, se enfurece, pues en su mente él había esperado la destrucción de Nínive, posiblemente como justificación de su misión y como confirmación de su mensaje. La reacción de Jonás expone un dilema humano fundamental. Nuestro deseo de justicia a menudo choca con la misericordia divina. En su furia, Jonás se lamenta ante Dios, diciendo esencialmente que su fuga inicial fue precisamente porque conocía el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Ante esta queja, la respuesta de Dios a Jonás es tan directa como reveladora. ¿Te parece bien enojarte por esto? Esta pregunta no solo busca provocar una reflexión en Jonás, también nos invita a nosotros a cuestionar nuestras propias percepciones de justicia, misericordia y la voluntad de Dios. La interacción final entre Dios y Jonás
nos ofrece una hermosa lección sobre la compasión y el amplio alcance del amor divino. En la fase final de la historia de Jonás, encontramos al profeta en un estado de descontento y profunda amargura, a pesar de haber sido testigo de uno de los más grandes actos de arrepentimiento colectivo y misericordia divina en las Escrituras. Pero es en este punto crítico donde se despliegan profundas lecciones sobre el carácter de Dios y la naturaleza humana. Después de su airada queja, Jonás sale de Nínive y se instala al este de la ciudad, donde construye una enramada para sentarse a la sombra, esperando ver qué acontecería. En un gesto de cuidado, pese a la actitud de Jonás, Dios hace crecer una calabacera que ofrece sombra y alivio del calor al profeta. Jonás se alegró grandemente, pero su alegría fue efímera. Al día siguiente, Dios envía un gusano que ataca la calabacera y luego un viento abrasador del este que la seca. El sol golpea con fuerza sobre la cabeza de Jonás hasta llevarlo a desear la muerte por encima de la vida. La propia reacción de Jonás ante la pérdida de la planta revela la ironía y el conflicto en su corazón. Dios utiliza este momento para impartir una lección final, preguntándole a Jonás si hace bien en enojarse tanto por la planta. La pregunta divina no solo es un desafío a la perspectiva y las prioridades de Jonás, también es un reflejo de cuánto Dios valora la vida y la redención sobre el juicio y la destrucción. El clímax de esta historia tiene lugar en la respuesta de Dios a la ira de Jonás por la planta, que sirve como una parábola viviente. ¿Sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido, pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en total oscuridad espiritual. ¿No debería yo sentir lástima por toda la gente de esta gran ciudad? Con estas palabras, Dios no solo reprende fuertemente a Jonás, sino que también nos recuerda el valor incalculable de las almas humanas para Él. A través de la historia de Jonás se nos ofrece un espejo en el que reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la misericordia, el perdón y el cuidado de Dios por toda la creación. La misión de Jonás a Nínive no era solo la proclamación de juicio, sino mostrar la oportunidad de redención al pecador. La reacción de Jonás frente a la misericordia de Dios hacia los ninivitas nos desafía a examinar nuestras propias inclinaciones hacia el juicio sobre la compasión y hacia la justicia sobre la misericordia. Esta historia culmina con una poderosa imagen de un Dios que está dispuesto a perdonar y no destruir, un mensaje que trasciende las generaciones. Nos recuerda que, al igual que Jonás, a menudo nos encontramos en una encrucijada entre adherirnos a nuestras propias expectativas y juicios, o abrazar la compasión y misericordia que forman el corazón de Dios. La historia de Jonás se cierra sin una conclusión definitiva sobre la respuesta de Jonás a la pregunta de Dios, dejando así un espacio abierto para la reflexión personal en nuestras vidas. En este espacio somos invitados a considerar nuestra propia respuesta no solo a la misericordia divina, sino también a nuestro llamado a ser portadores de esa misericordia en el mundo. Esta narrativa nos enseña que, sin importar cuán lejos intentemos huir, el amor y la misericordia de Dios siempre nos alcanzarán. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Jonás. Que este relato inspire hoy en cada uno de nosotros una reflexión profunda sobre la misericordia, el perdón y el amor incondicional de Dios para el ser humano. ¡Hasta la próxima! Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!